Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana para seguir compartiendo el trabajo, el principio de la interioridad. Ese es el tema que yo les quiero proponer durante este tiempo. Y es que tú vivas interiormente tu vida, que aprendas a vivir con una herramienta maravillosa que tú tienes, que es la vida interior y que tal vez no te das cuenta. Tú no te das cuenta que tienes ese valor maravilloso, porque has aprendido a vivir la vida exteriormente. Pero yo te invito a vivir la vida con interioridad. La interioridad es lo mismo que espiritualidad, es lo mismo que tomar conciencia, que despertar. Es lo mismo que vivir descubriendo cuál es tu personalidad, es buscar tu propia identidad. De eso es que se trata la vida espiritual. No es religión, no te enseño las prácticas religiosas, ni es tampoco la parte moral que tiene la vida. La moralidad lo instituye el gobierno, la policía. Cuando tú te pasas una luz, un semáforo en rojo, el policía te da un penalti, te pone una pena. Eso es moralidad. Pero de eso no estamos hablando. No estamos hablando ni de perder ni de ganar en cuestión de política. Ni estamos hablando en escasez o abundancia en cuestión de economía. Ni vida, muerte o enfermedad y salud en cuestión de ciencia. Ni tampoco estamos hablando de bueno o malo en lo que tiene que ver con la religión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos principios vitales que tú tienes. Que las tienes, que tú estás ahí. Que tú vives por eso, pero no te das cuenta. Lo esencial de la vida. Entonces, pues te estoy hablando en estos días del maestro, que tenemos que buscar un maestro. Nosotros somos discípulos. Uno de los principios que más me suena a mí de Jesucristo es cuando Él dice, id por todo el mundo y hacer discípulos. Así dice el mandato. Id por todo el mundo y hacer discípulos de Jesucristo. Luego el principio vital, estoy hablando de las personas que son cristianas, el principio vital de un cristiano es ayudarle al otro a ser discípulo. Es decir, que entienda por Dios que si tú no aprendes, no vas a vivir. Como la hormiga para el hijo, hormiguito, la hormiguita. El elefante para el elefantico. La ballena para el ballenatico. Si ese ballenato no aprende, no la guía de su madre, maestra, no sobrevive. Eso es lo que dice Jesús. Vaya, díganle a la gente que sean discípulos. Porque si no tienen su maestro, perecen. Hay que seguir un maestro. Y nosotros ingenuamente vamos y le decimos, reciban a Cristo como su Señor y su Salvador y será salvo. Vayan a una iglesia y aprenderán más de Jesús. Practiquen la adoración, aprendan mucho, conozcan mucho, entonces puro cerebro. Pero es amoldarse a una obra maestra, amoldarnos, de eso se trata el discipulado. Es el molde de tener siempre un maestro. Nos amoldamos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu están amoldados a un sistema. Estamos conectados. De ese es el tema que les quiero hablar en el día de hoy. Y el título que le he puesto a la meditación de hoy, a la reflexión, es El Gran Maestro. El Gran Maestro tiene dos principios vitales, que es la conexionalidad, vivir conectados, y la inclusividad. O sea, son dos principios. Inclusivos y conectados. De esos dos principios te voy a hablar. Esa es el gran maestro, la idea maestra de tu vida tiene dos principios. Inclusivo, la inclusividad, y la conexionalidad. Y nada es
en esta vida nada es por casualidad. Porque como decía Steve Jobs, todo está conectado en esta vida. Todo está conectado. Todo. En la vida el amor y las pérdidas van juntas. Uno pierde y ama. Si las pérdidas, o sea, el vacío, el soltar, y el amor van juntos, ahí se hace. Y tercero, el principio de la muerte. Es saber que todo está en un constante cambio. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, y no muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Entonces, como todo está conectado, el hecho de que yo haya pasado, haya nacido en el lugar donde nací, yo donde nací, era un lugar, una zona petrolera. Y quienes explotaban el petróleo, lo sacaban de la tierra, eran unas compañías de Texas. Yo no sabía nada de Texas. Y ahí permanecí, yo nací en la zona de Tibú del Catatumbo y hasta los 16 años, cuando tenía entre 15 y 16 años, salí de ese lugar. Y luego, 50 años después, o 40 años después, me estoy conectando aquí en Texas. Y estoy viviendo en Texas, donde está la zona petrolera. ¿Qué conexionalidad tiene eso? ¿Qué inclusividad de allá a aquí? ¿Sí? Yo nací en la Iglesia Católica como cristiano. Y luego en el camino me encontré, y estoy en este momento viviendo en la Iglesia Metodista. Y la Iglesia Metodista practica dos principios: inclusividad, hay que ser inclusivo, y conexionalidad. Entonces, siguiendo el punto de que Steve Jobs, yo me pienso que todo está conectado. Conectar los puntos se van conectando cuando uno está viviendo la vida. De eso es que les quiero hablar en el día de hoy. Esa es la idea maestra, la gran maestra. Para que tú no saques nada de tu vida. Y para que tú no te desconectes de todo. Si te parece malo, no te preocupes. Si te parece bueno, tampoco te excites mucho. Déjalo tranquilo. Ni muy excitado, ni muy emocionado, ni muy triste. La vida continúa. Ese es el tema que te voy a hablar en el día de hoy. Voy a pasar la cámara para ver si puedo conectarme con lo que te quiero decir. Muy bien. La idea que he propuesto es el gran maestro. Y he puesto dos palabras o dos ideas: vivir con inclusividad y en conexionalidad. Dos palabras: inclusividad y conexionalidad. El mejor ejemplo de esto es el cerebro nuestro. El cerebro nuestro tiene tres partes muy diferentes. Está la parte neocortical, o el neocortés también se llama, o la parte racional, la parte emocional límbica y la parte reptiliana. Lo primero que se forma en la criatura, en el niño, es esta parte, la roja, luego la amarilla y luego la azul. Y el ser humano desconoce muchas veces la amarilla y la roja y se va por la azul, porque pensamos que todo es racional. Sin embargo, el siglo XX, de 1900 al año 2000, fuimos más amarillos. Y yo digo que vamos hacia lo rojito, el reptiliano. Algunos científicos dicen que el cerebro es como el padre, el azul es el padre, la autoridad, el guía, el raciocinio. El amarillito es como la madre, la emoción, la emotividad, el afecto. Y el reptiliano es como el hijo, que es el que vive, el que nace del padre y de la madre. Más o menos se pone así. Pero a lo que yo me refiero hoy en este momento, es que estos tres cerebros que están dentro de nuestra cabeza funcionan de una manera armónica y en equilibrio, aunque son distintos, no se desconocen. El uno funciona conectado al otro y el uno incluye en el otro. ¿Ve? Están incluidos ahí. O sea que nuestro mismo cerebro nos enseña eso. Entonces,
La inclusividad y la conexionalidad. ¿Qué es la inclusividad? Es la inclinación o capacidad para estar relacionado con. O sea, cuando usamos el nosotros. Nosotros es yo, más tú, más otros. Usar el nosotros. Dicen que algunos idiomas no usan el yo, sino el nosotros. El yo, dicen por ahí. No lo usan. No existe el yo. Existe el nosotros, que se incluye el yo, el tú y nosotros, el todo. Todo. Y este símbolo, que lo vemos mucha frecuencia, es que aquí están incluidos todo, está incluido todo. Lo que te guste y no te guste, lo que aceptes y no aceptes, lo que te encanta y no te encanta, todo está incluido en ti. Y eso funciona muy bien, como dice Pablo, que somos un organismo y que algunos órganos somos un sistema, un cuerpo, y que algunos órganos que que nos parecen más indecorosos, los cubrimos, nos da como vergüenza, pero eso nos da vida. Entonces, la inclusividad es la inclinación o capacidad que nosotros, por naturaleza, estamos llamados a relacionarnos. Esa es natural. No nos relacionamos cuando pensamos, esto me conviene o no me conviene. Pero si vivimos de manera natural, lo hacemos tranquilamente. La inclusividad es el equilibrio, es mantener el equilibrio, que todo en esta vida está en equilibrio. Equilibrio es la experiencia de la sabiduría a través de las paradojas. Por ejemplo, una paradoja es: la muerte es un invento de la vida. Es una paradoja. La muerte es un invento de la vida. Es como que uno lo ve contradictorio. Y así son muchísimas paradojas que después podemos seguir profundizando más. Entonces, ¿qué es estamos hablando de la inclusividad? Es relacionarnos sin excluir nada. Y lo que nos parece raro es lo que mantiene el equilibrio. Por ejemplo, en este símbolo, aquí la piedra sale, y gracias a que esta parte sale, es que puede mantener el equilibrio aquí. ¿Sí? Porque sale esta partecita y nos parece raro, pero precisamente por ahí se mantiene el equilibrio. Y hasta que esta personita que está aquí, o la persona que está creando este equilibrio, llega un momento en que la misma materia se equilibra por sí misma. También se refiere al balance. La inclusividad ya te dije que era equilibrio, pero también al balance. Balance viene de dos palabras: dos, lans, plato. Como activos y pasivos. Hay una parte activa y una pasiva, y los dos se unen. Una empresa tiene activos y tiene pasivos. Y en la vida nosotros también caminamos así. Para aprender a caminar por un lugar finito, tiene que haber un balance. Y eso se aprende en la meditación, se aprende en los ejercicios que podemos hacer. Eso es lo que tiene que ver con la inclusividad. Ahora, la conexionalidad. No es casual que yo haya venido y estado, ya llevo varios años, desde el 2012 en la iglesia metodista, y lo que más me impresiona a mí, muchas cosas, también aprendí lo de la gracia y otras cosas que hay en la iglesia metodista, pero como sistema organizacional, organizativo, institucional, hay dos palabras, que es la inclusividad y la conexionalidad. Y esta conexionalidad es un principio fundamental en la iglesia metodista. En ese eslogan de la cruz y las dos llamitas, cuando tú veas en cualquier parte, por donde vayas, y ves eso, ese es el símbolo de la conexionalidad. Esa es la United Methodist Church en inglés, o Iglesia Metodista Unida. Entonces, la conexionalidad es el principio en el cual todo está conectado en una red de lealtades y compromisos que apoyan y sobrepasan las preocupaciones locales, o sea, las personales. Todo está conectado. Si tú te mueres, la vida no muere. Si tú te enfermas, la vida no está enferma. Solamente conéctate y tendrás la salud. Es el principio, conexionar es el principio en el cual todo está conectado en una red de lealtades. La lealtad de la familia. Por eso las constelaciones familiares son importantísimas. Padre, el respeto, conectarse con el padre, la madre y los hijos. La toma del padre, la toma de la madre, la toma del hijo, de los hermanos, las lealtades.
Porque por una lealtad fracasamos o por una lealtad llegamos al éxito. Y los compromisos que apoyan y sobrepasan las preocupaciones simplemente personales. Aquí lo tomo locales porque se refieren a las iglesias locales, pero son las mismas personales. Dice el autor que tengo aquí, Aldo Echegoyen, dice: creemos en un Dios conexional. ¿Ser conexional qué es? Es salir de uno mismo. Conexional es renunciar a muchas cosas que uno tiene. Es encontrarse con el otro. Es hablar con él y saber escucharle. Eso sí que nos falta hoy día. Es dialogar, conocer su manera de pensar. Es respetar su propia identidad. Es proyectar juntos y trabajar juntos en mutuo apoyo. Y la vida es así. La vida es conexión y es inclusividad. Y el tercer ojo, ese ojo de Horus, o donde dice que se asienta el alma, en esa profundidad de nuestro cerebro donde está la glándula pineal, se dice que produce, allí hay una producción de hormonas como la melatonina y la serotonina y las sustancias del DMT, dimetiltriptamina, que es la molécula, que aquí se aparece como la molécula del espíritu, la actividad. Los animales, la activan los animales comiendo plantas. Y por eso algunos plantas que son alucinógenas o que las toman como si fueran droga, a la hora de la verdad son que ayudan a sostener nuestra armonía, nuestro equilibrio, y que produce melatonina, serotonina y el DMT. Pero eso todavía no lo sabemos nosotros, porque vivimos en un país de autoritarismo, del paternalismo, y quitan, esto es bueno, esto es malo. Dicen que es una antena que transmite los mensajes del espíritu. De niños está activa y luego se inactiva por la calcificación. Mire, cuando se desarrolla esta parte, o cuando no la dejamos morir, como digo aquí, por este ladito que dice que el fluoruro en pasta de dientes sin agua, eso nos afecta porque es una comida procesada, como la comida procesada chatarra, los refrescos y otras bebidas carbonatadas, azucaradas y refinadas, grasas, harina, creencias limitantes también nos calcifican la glándula pineal, y la falta de practicar la vida espiritual nos calcifican la glándula pineal. Y entonces, aquí hay un misterio en lo que les empezaba a hablar de Jesucristo como maestro y de nosotros como discípulos. Hay mucho en esto, en la Biblia. Pero uno de los principios fundamentales en Marcos, voy a tomar Marcos 10, 13, 14, que dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños, o sea, hijos, a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos, mire que entra la palabra discípulos, y de ser discípulos, regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños, hijos. Entonces aquí se me viene la idea del discípulo. El discípulo, dice el Señor, que llegará a ser como su maestro. Dice que será menos, pero llegará a ser como su maestro. O sea que el discípulo, cuando se convierte en maestro, es porque ya tiene otro, está practicando la parte de discipulado. Y esto tiene que ver con lo que yo le digo, la glándula pineal que está en el cerebro interno. Que es a lo que yo digo acá. Padre el azulito, madre el amarillito y el hijo. Dejad que el hijo se desarrolle. Nunca dejen de ser hijos. Tomen al padre, tomen a la madre, porque del padre y de la madre vienen. Pero desarróllense como hijos. Y muchas partes, dice más, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El que escandalice a uno de estos pequeños, dice, es mejor que le lancen, que pongan una piedra en su cuello y lo lancen al mar, porque no pueden
Tú no puedes vivir sin el rojito. Tú no puedes vivir sin esto. Cuando yo te hablo del discipulado, es que aprendas tú a ser discípulo. Y para aprender a ser discípulo es que tienes un maestro. Y hoy te he dicho que los dos principios, los dos valores de la idea maestra es la inclusividad y la conexionalidad. De eso te he hablado en el día de hoy. Y que para uno cultivar esa conexionalidad y esa inclusividad, que son dos principios que la sociedad elimina. La sociedad quiere la particularidad, no quiere la conexión, aunque sabe que si no se conecta no vive. Pero la sociedad quiere la individualidad y la exclusión. Eso es lo que enseña la sociedad, eso es lo que enseña la escuela, eso es lo que enseña el mundo. Entonces, para nosotros aprender a vivir en la conexionalidad y en la inclusividad, que es la idea maestra, la idea del gran maestro de la vida, entonces dice que tenemos que cultivar el gran ojo, el tercer ojo, entrarnos dentro de nosotros mismos, allá donde está el asiento del alma. Y que eso se hace a través de 5 cosas. Yo siempre digo que son 5 cosas, que es dormir bien, conciliar el sueño, dice que son 8 horas, en 24 horas dormir 8 horas siquiera, que es comer bien, buena, sana alimentación, quítale azúcar, quítale sal, quítale harinas, grasas, quitarle es tomar agua, respirar y moverse, caminar, y junto con la meditación. Ahora, yo me hago para terminar, voy a hacerme estas preguntas. ¿Por qué hay un corte de nuestro gusto y valor hacia nuestra conexión con la verdadera naturaleza? ¿Por qué no nos conectamos nosotros con la naturaleza? ¿Por qué creemos que somos excluyentes? ¿Por qué excluimos la naturaleza de nosotros? ¿Por qué no nos incluimos? Cuando hablamos de que somos como los animales, entonces dice, entonces tú me estás comparando, rebajándome a un animal. No, no te estoy rebajando a un animal, es que te estoy diciendo que tú también eres un animal. ¿Sí? Otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué nos cuesta en la actualidad vivir en el amor y expresar empatía, tolerancia, paciencia, compasión y demás de las grandes virtudes de la vida? ¿No será porque nos falta la conexionalidad y la inclusividad? ¿Por qué se nos dificulta alcanzar nuestro pleno potencial en la vida? Ni podemos experimentar un estado de verdadero contentamiento o felicidad y libertad de nuestra existencia. ¿No será que nos falta la conexionalidad y la inclusividad? ¿No será que estamos sacando algo de nuestra vida que porque no nos gustó, nos pareció malo? Porque vivimos calificando malo y bueno, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué somos más susceptibles al miedo, a la apatía, a la desconfianza, al confort y vivimos subordinados? Todas estas preguntas es lo que me lleva a mí a pensar. A decirte que nos falta, estamos desconectados en la individualidad y tenemos que aprender 2 principios. La conexionalidad, o sea, conectar, porque como que nos desconectamos. Y eso viene desde muy atrás. Eso de que comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejaste de comer del árbol de la vida porque fuiste expulsado del paraíso donde estaba el árbol de la vida. Y dice la palabra, dice el texto, que puso un ángel con una llama, una espada, allí moviéndose, para que el ser humano no regresara por el camino y ahí sí pudiera comer del árbol de la vida y viviera para siempre, dice el texto. Todo tiene una profundidad grandísima. Te desconectaste y ahora hay que evitar que te conectes, porque si te conectas, vienes con el conocimiento del bien y del mal y ya no puedes tener vida, no puedes conectarte.
Lo vas a intentar, pero no puedes. Hasta que aparece el gran maestro, Jesús, que esa parte es importante para los que somos cristianos. Tomemos a Jesús como maestro, no como milagrero. Todo el mundo lo busca como un milagrero, que le haga milagros. O simplemente aprovecharse de la redención, que murió para darte vida. Entonces, en la vida eterna. Entonces tú estás preocupado para salvarte. ¿Ve? Y ahí fallas tú. Esa no es la doctrina verdadera. Ese no es el principio vital. El principio vital es conectarte como maestro. A Jesús como maestro. Y ya después, dice que después eso viene circunstancialmente. Dice, buscad la esencia, la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ajustarte. Entonces, la conexionalidad. Eso es lo importante. Conectarte con todo. Saber que tú estás, sentirte conectado con todo lo que pase. Con todo. Y segundo, incluya. No excluyas nada. Gústate o no te guste, cuádrade o no te cuadre. Tú piensas que eso no es. Pero Steve Jobs te enseñó que aunque aparentemente pareciera que eso no está conectado y que no hace parte de mí, incluye lo que eso tarde o temprano te va a servir. Eso es lo que enseña Steve Jobs. Tarde o temprano te sirve esa experiencia. No la excluyas. Muy bien. Pues ese es el tema que te quería hablar. El gran maestro. ¿Cuál es el gran maestro? Como dos paticas, dos columnas. La conexionalidad y la inclusividad. Yo le agradezco a la Iglesia Metodista, unida porque me ha enseñado esos dos principios fundamentales de la existencia humana. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Que pase un feliz día y pase este video si crees que le ayude a otra persona a renovar su existencia, a vivir más y mejor, con excelencia y calidad, recuperando eso del amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, teniendo buena salud y sobre todo pensando que tú eres autosuficiente, que nada te va a faltar en esta vida para cumplir tu misión. Bien, bye bye.